Buenos días, buenas tardes a todas las personas que nos siguen en este espacio de Ciudadanía Enfocada. Como saben, Ciudadanía Enfocada es una actividad que se enmarca dentro del proyecto Acción ODS para poblaciones de menos de 3.000 habitantes y que, bueno, pues por la situación de la pandemia nos hemos visto obligados a emigrar o a adaptar algunas actividades a este formato virtual que también tiene sus valores y sus virtudes, ¿no? Porque nos permite llegar de forma fácil a mucha gente. Ciudadanía Enfocada está dentro de la Proyecto Acción ODS que financia la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo y que ejecuta y desarrolla la Asociación de Universidades Populares. Hoy también, como cada día, como cada edición que he tenido la suerte de poder hacer, me siento especialmente afortunado por poder compartir con alguien a quien considero mi amiga, ¿no? Y con quien he tenido la suerte de trabajar pues, en esta larga historia que ya uno lleva en el mundo de lo social. Hoy estamos con Ángela García, que es miembro socia de una cooperativa especial que se llama DILE, que se dedica a trabajar en la línea de la lectura fácil, de la fácil lectura, mejor dicho. Buen día, buenas tardes, Ángela. Hola, buenas tardes, Juan. Estoy encantada de estar aquí con vosotros y os agradezco mucho a UPE, a la ECI, que hayáis contado con nosotras para participar en estos encuentros virtuales. Y bueno, espero difundir un poquito la lectura fácil y a ver si a la gente le engancha y le parece tan útil y beneficiosa como a nosotras, que para nosotros al final pues no es un trabajo, la verdad, es más una pasión. Fíjense si hay un área o hay una actividad que se encaja perfectamente con el objetivo que tiene Ciudadanía Enfocada. Si hay alguna que es ideal, seguramente, o estoy seguro de que es la fácil lectura. Porque el objetivo de la fácil lectura, Ángela, es hacer que los grandes conceptos, los conceptos llenos, los grandes planteamientos llenos de tecnicismo y de palabrotas que nosotros algunas veces decimos, lleguen de forma nítida a la ciudadanía. Ese es el objetivo, ¿verdad? Exacto, la fácil lectura lo que pretende es que cualquier tipo de información, sea del ámbito que sea, llegue de forma efectiva a la población, o sea, que la población lo entienda sin ninguna dificultad y que pueda actuar en consecuencia a eso que está leyendo y participar y no sentirse excluido. Entonces, estamos hablando de información que muchas veces, pues como tú bien dices, lleva muchos tecnicismos o un vocabulario que no es el que usamos a diario y por lo tanto nos encontramos pues un poco fuera de ese contexto y de esa terminología y nos hace no entender esa información y al final sentirnos de esa manera un poco excluidos, es una barrera en la comunicación. Entonces la lectura fácil lo que pretende es eliminar esa barrera y que todas las personas, todas, porque estamos hablando de tecnicismos, pero ya que eso nos afecta un poco a la mayoría de la población, pero incluso hay un 30% de la población que incluso se encuentra más a menudo esas dificultades, pues porque por ciertas circunstancias se le agrandan esas dificultades, pues a lo mejor porque no entienden el idioma o porque tienen a lo mejor un poquito de deterioro cognitivo o porque tienen diversidad funcional. Para ellos todavía esas barreras son aún más grandes y la lectura fácil pretende pues eso, romperla y que todas las personas, que es un poco el objetivo de la Agenda 2030, ¿no? Que nadie se quede atrás y que todas las personas entiendan, porque el derecho a la información es un derecho que tenemos todos y no solo a la información, al acceso de la información, sino a la información comprensible, que tampoco es lo mismo, porque tenemos información, ahora tenemos mucha y pues, muchos accesos de muchas maneras, pero tiene que ser una información comprensible. Y eso es al final el principal objetivo de la lectura fácil. La lectura fácil no es un invento extremeño, ni es un invento de DILE, ¿no? ¿Existe una corriente o existe una red o...? Sí, es algo que está ya bastante extendido a nivel internacional y que surgió hace ya pues, más de 60 años por el norte de Europa. Bueno, lo estandarizó la IFLA, que es la Federación de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias, luego la cogió Inclusion Europe, que es el lobby un poco a nivel internacional de bueno, personas con diversidad funcional, pero como ya te digo, se ha ido extendiendo, tiene unas reglas que hay que cumplir respecto a gramática, ortografía, respecto al léxico, al diseño, y al final lo que consigue, o digamos que en lo que el pilar en el que se basa, es poner la información de forma directa, concreta, sencilla y en un lenguaje cotidiano del público
que usa el público al que se dirige, un lenguaje del que usemos todos los días, que es la manera de comprenderlo al fin y al cabo. A buen seguro, muchísima de la información o muchísimos de los medios de comunicación o de los mensajes que nos llegan están tratados con esta técnica, ¿verdad? Sí, es verdad que se va extendiendo, que como os digo, a lo largo de los años, pues cae por su propio peso, que es útil y que esa necesidad está ahí, porque que muchas personas la reclaman y entonces pues se está viendo que realmente funciona la técnica, que realmente aporta esa independencia y esa libertad a las personas. Y pues ya os digo, se está extendiendo en ámbitos pues como mucho en la administración pública, ¿no? Para pues mostrar esa transparencia que deben tener hacia la ciudadanía, pero también en educación, por todo el tema que hay de trastorno de aprendizaje, también incluso en el ámbito judicial, el tema de las leyes, que también es, pues ahí sí que hay muchos tecnicismos y mucho vocabulario complicado. Pero ya os digo que incluso en temas de sensibilización, en muchos temas de violencia de género, ahora con el COVID se ha adaptado muchísima información a lectura fácil, pues porque es algo en el que estamos involucrados toda la población y todos debemos enterarnos bien de todo, incluso a nivel de turismo, que no sea solo ya la accesibilidad física de las rampas, las escaleras, sino también accesibilidad cognitiva, que es otra barrera que hay, que todos entendamos cuando vamos a visitar cualquier cosa, todo lo que estamos viendo. Entonces, en muchos ámbitos se está aplicando porque bueno, la información al final está en todos lados, ¿no? Y se pretende pues eso, que la ciudadanía pueda ejercer pues esa ciudadanía de forma plena y efectiva. Claro, supongo que tendréis muchísimas, bueno, supongo, no me consta, que tenéis muchísimas experiencias en diferentes áreas, ¿no? ¿Cómo responde la ciudadanía? ¿O habéis trabajado con grupos concretos en bibliotecas o en centros de enseñanza con ciudadanía en general? ¿Cómo responde la ciudadanía ante este tipo de modalidad o de metodología? Pues tiene muy buena acogida y de hecho a nosotros es lo que más nos satisface de nuestro trabajo, ¿no? Cuando recibimos esa acogida de que la gente pues enseguida te dicen, jolín, es que es verdad, porque no está todo en lectura fácil, porque me llega una carta de la administración y no la entiendo y siempre tengo que ir a mi hijo, a mi hija que me la explique, o porque tengo que llamar por teléfono para preguntar qué me quiere decir, o porque sale una ayuda y no sé qué papeles tengo que echar. En las bibliotecas, con la literatura, muchas personas pues se ven impotentes, a lo mejor se han leído muchos libros en su vida y ya llega a determinada edad que no son capaces de mantener la atención. Con los libros de lectura fácil, que son historias igual que otras, porque no quiere decir que sean libros menores o mermados, son historias igual que otras, solo que en otro formato, que hace más fácil la lectura, más cómoda, más mantener esa atención y disfrutan mucho de esa lectura, o personas con diversidad funcional que claro, se tenían que ir a libros infantiles, con la lectura fácil pueden leer otro tipo de temática. Hemos adaptado cosas muy dispares. La ley de cooperativas, por ejemplo, de Extremadura, era muy farragosa y muy complicada. Ahora está hecha en un formato que me consta que se está difundiendo por centros educativos, por los centros de empleo, por las agencias de desarrollo, como casi un manual de mesa, porque ha quedado muy práctico, muy sencillo. Entonces, sí que tiene muy buena acogida porque al final, cuando tú lees algo en lectura fácil, estás quedándote con la información importante de manera sencilla, no te aburre, no te pierdes entre las palabras y entre los términos, te queda perfectamente claro qué es lo que hay que hacer, dónde hay que ir, cuándo acaba el plazo o lo que hay que echar. Entonces sí que sale, es al final muy práctico y todo el mundo cuando lo conoce pues queda encantado y pues nos piden más, claro, queremos que todo esté en lectura fácil. Me parece muy importante el mensaje de que adaptar un texto a lectura fácil no significa mermar ese texto o cambiar la esencia de este texto, ni mucho menos, ¿verdad? Ni mucho menos, para nada. La lectura fácil lo que pretende es transmitir realmente el mensaje de forma clara, concisa, de que vaya lo importante, pero ni mucho menos se elimina información, ni se... O sea, luego si queréis os muestro un ejemplo para que veáis realmente cómo es algo en lectura fácil, pero vais a ver que al leerlo es una información como cualquier otra, que no es que esté hablando ni a un niño pequeño, nada, es un lenguaje digno y adulto, solo que cotidiano. Y la experiencia, entiendo que vuestra experiencia también ha sido en el marco de los docentes
entiendo que esto es una herramienta de un valor importantísimo para todos aquellos mediadores que trabajamos con la ciudadanía y que tenemos entre nuestros objetivos transmitir conceptos claros y transmitir visiones y motivar, inspirar, alentar, ¿no?, a la ciudadanía. Entiendo que la figura del mediador también ocupa un rol importante. ¿Existen procesos de capacitación para mediadores, formadores, profesores, maestros, instructores? Sí, sí, realmente. Hemos hecho capacitaciones, ya te digo, tanto en el ámbito de la educación, que también como todo lo que se refiere a los profesionales que trabajaban con todos estos colectivos que yo te he comentado antes. Para ellos se está convirtiendo en una herramienta esencial porque le facilita mucho su trabajo diario en el ámbito educativo. Hay muchísimos niños o niñas que con este formato sí que adquieren los conocimientos igual que el resto. Al final le estás transmitiendo el mismo conocimiento presentado de otra manera. Entonces sí que le facilita mucho al profesorado pues la manera de transmitir esos conocimientos a esos niños, que no es que lleguen a tener unas necesidades especiales, sino que simplemente necesitan que las cosas se les presente de otra manera, pues porque se pierden en los libros de texto que están llenos de lado a lado de texto justificado con una letra muy pequeña y que pues meten muchísima información. Al final con la lectura fácil lo que realmente les está transmitiendo a lo mejor esos conocimientos previos que van un poquito más escasos, reforzándole ciertas cosas y presentándole los conocimientos de una manera más atractiva, que motiva más, y que hemos tenido experiencia y desde luego el alumnado pues se motiva mucho más y adquiere mucho mejor los conocimientos y logra pasar esos cursos. Cuando hablamos de accesibilidad cognitiva estamos hablando de accesibilidad de conocimiento, ¿no? De accesibilidad al conocimiento, es ese, ¿verdad? Es al final la comprensión del entorno, es la comprensión del entorno, sea cualquier tipo de información, ya solo sea información escrita o información respecto a la orientación en un edificio, o es todo lo referido a que tú puedas comprender el entorno en el que te estás sumergiendo, en el que estás inmerso. De ahí su multitud de aplicaciones, porque claro, estamos hablando de ciudadanía, hemos hablado de mediadores y obviamente tenemos que hablar también de la importancia que puede tener para las instituciones y organizaciones que permanentemente están emitiendo textos o mensajes a la ciudadanía. Lógicamente, entiendo que una Junta de Extremadura o que cualquier empresa incluso que quiere mandar mensajes también tendrá una importancia vital, ¿no? Encontramos algunos ejemplos, creo que alguna vez hemos hablado, encontramos algunos ejemplos en el marco legislativo, en plenos, ¿no? ¿Es así? Sí, es así. Por ejemplo, la administración pública al final, bueno, es la que en teoría trabaja para la ciudadanía, ¿no? Con lo cual, todo lo que hace, la ciudadanía debería tener claro lo que hace y lo que ofrece y lo que les ofrece. Entonces sí que la Junta de Extremadura ya lleva varios años adaptando sus acuerdos de Consejo de Gobierno de todas las semanas. La Diputación de Badajoz también tiene, bueno, pues esa iniciativa de empezar también a adaptar todos sus plenos, sus juntas. Ayuntamientos están también incluso adaptando ya no solo la información legislativa, sino cualquier tipo de programas culturales, de ocio, de fiesta, para que nadie se quede fuera de todas las actividades que ofrecen y hacen con dinero público, ¿no? Entonces sí que están apostando, son las primeras que están, y entiendo que lo más lógico, ¿no? Que sean las primeras. Y sí que por otro lado las empresas, hay veces que por la parte de responsabilidad social también están empezando a abogar por esto, pero es cierto que si una empresa se quisiera diferenciar y quiere tener realmente una comunicación efectiva hacia su usuario, hacia su cliente, sí que con la lectura fácil lo conseguiría, ¿no? Porque igual están dejando escapar a cierto sector de la población por no transmitir esa comunicación de forma efectiva. Entonces, casi podríamos decir que se convierte en un sello de calidad de aquellas empresas que son capaces o que utilizan la fácil lectura para llegar a sus ciudadanos, porque su comunicación es muchísimo mayor. Entiendo que de la misma forma la fácil lectura tiene un protagonismo en las redes y en los espacios virtuales, en las páginas web, ¿verdad? Exacto, también se está extendiendo en ese sentido, porque bueno, como tú sabes, pues ya no es solo esa brecha de accesibilidad cognitiva, ¿no? que estamos comentando, es que también existe la brecha digital y hay veces que pedimos que todo el mundo vaya al mismo ritmo y es difícil, porque bueno, pues hay algunos que nos quedamos a veces atrás en el tema de las redes, ¿no? Y del mundo digital. Entonces también se está aplicando en estos entornos, pues para unir un poco eso, ¿no? En la accesibilidad cognitiva con el entorno digital, con toda la comprensión que en las redes hay
inmensa información, muchísima información. Entonces también se está aplicando porque qué duda cabe que al final es ahí hacia donde vamos, ¿no? A todos los entornos virtuales. Y también se está aplicando, sí. Se está aplicando. Lógicamente no tiene nada que ver con los 160 caracteres ni con el nuevo lenguaje que se está apareciendo o que están haciendo o que ya ha nacido, digamos que está creciendo en redes sociales. No tiene nada que ver con eso, ¿verdad que no? No, al final, bueno, lo que pretendemos es hablar de manera sencilla. Es verdad que sí que en lectura fácil, bueno, hay veces que coincide un poco con el concepto de las redes sociales, ¿no? Que al final se intenta resumir, ¿no? Y dar las claves y dar los mensajes de forma concisa, ¿no? En eso sí que lo comparte con la lectura fácil, porque lo que intentamos es eso, ¿no? Dar el mensaje de forma clara, concisa y sin mucho adorno ni mucha floritura. Y una terminología sencilla, ¿no? Pero bueno, sí, que es un poco diferente a lo que se estima que se hay que usar. Imagínense la importancia que tiene este concepto de fácil lectura en la transmisión de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Es decir, la gran apuesta que está haciendo el mundo por crear un nuevo modelo social mucho más sostenible, que ponga fin a la pobreza, con comunidades, un respeto al medio ambiente, esa sostenibilidad medioambiental, económica, social. La importancia que tiene para transmitir los objetivos de desarrollo sostenible, la lectura fácil es crucial, ¿verdad? Es grandísima. Exactamente, al final, bueno, se ha hecho una versión en lectura fácil de los ODS precisamente por esa razón, ¿no? Porque se han creado esa Agenda 2030, esos objetivos se han creado para que sea un compromiso a nivel individual casi, ¿no? Que cada una de las personas se comprometa con esa agenda y desde sus posibilidades haga todo lo posible por ir cumpliendo esos objetivos, ¿no? Entonces, pues con toda la razón se ha adaptado a lectura fácil, porque si es algo que en lo que nos debemos comprometer todos y todas, pues no nos comprometemos en algo que no entendemos nunca. Tú no te implicas ni participas en algo que no entiendes. Y si veis los ODS de forma original, son bastante farragosos. Como tú dices, de todos esos temas que has ido un poco así tocando, pues tiene una terminología muy complicada que personas a lo mejor en su día a día, que están metidas en sus trabajos, en su vida diaria, son conceptos que les resultan muy ajenos, porque no se mueven en ellos. Entonces, si al final es algo que entre todos tenemos que conseguir, pues se ha adaptado a lectura fácil para que dar esas claves, esa información sencilla que de forma rápida todo el mundo pueda leerla, comprenderla y comprometerse a conseguirlo. Entonces, bueno, pues se ha adaptado con ese fin y creemos que ha quedado un buen trabajo en ese sentido, ¿no? Porque es verdad que son bastante extensos los originales y que aportan muchísimos datos y muchísima terminología, y con la versión adaptada creo que al final se ha conseguido transmitir realmente lo importante para que la gente se dé cuenta lo esencial que es que todos nos comprometamos y que es urgente conseguirlo. Entonces, bueno, no sé si queréis que podemos ver algún ejemplo. ¿Podemos ver algún ejemplo? ¿Puedes compartir algún ejemplo que nos ayude a entender cuáles son los aspectos claves que definen esa fácil lectura, por ejemplo? Sí, os lo voy a enseñar sobre los ODS precisamente para que veáis un poco el formato de la lectura fácil y cómo han quedado esos ODS. ¿Los veis? Sí, perfectamente. Bueno, veis aquí la portada, pues también lo que se hace un poco, siempre con la lectura fácil, se introduce un poco el contexto. Veis aquí que empieza a hablar de las Naciones Unidas, pues de cómo creó la Agenda 30, de qué son, esperad, más despacito, de qué son los objetivos. ¿Veis? Aquí presenta los 17 y luego sí, de uno en uno se va metiendo, ¿veis? En el objetivo 1. Como podéis ver, la lectura fácil, aquí está doble página, se alinea hacia la izquierda, no se justifican los textos, sino que se alinea hacia la izquierda. Si hay algún concepto un poco más complicado, se explica en un cuadro. Se acompaña de ilustraciones. El lenguaje, ya os digo, la clave es usar un lenguaje sencillo que al final la ciudadanía entienda, ¿no? Del que usamos de forma cotidiana. Pero veis, sobre todo es eso, ¿no? No se usa una letra muy pequeña, hay un tamaño mínimo de letra que hay que usar para que se vea bien. Y bueno, veis que va todo como que respira mucho la página, es todo como, no vais a encontrar mucho texto en las páginas de lectura fácil, está todo muy estructurado, se sigue la misma estructura. Aquí lo que se ha hecho, bueno, pues se explica lo que es el objetivo y luego veis, se explica las metas.
Ujú. Es simplemente, y se ha ido dando a cada objetivo su color, pero es como que motiva mucho más, hace que no pierdas la atención, que estés más concentrado y que al leerlo te resulte una lectura cómoda en la que no te pierdes y que vas interiorizando cada idea que vas leyendo, porque eso es lo que intenta la lectura fácil, ir dando una idea por frase que vayas interiorizando y asimilando, sin usar párrafos extensos ni vocabulario complicado. Y en eso se basa, pero al final si leéis lo que viene a decir es lo mismo que dicen los originales, solo que es mucho más asimilable por cualquier persona. Ujú. Claro, esto podría ser llevado a libros de texto, a libros de aventuras, a novelas o a cualquier tipo de publicación, ¿no? Sí, ya os digo que se ha adaptado cualquier tipo de publicación, incluso se están casi adaptando también los prospectos de los medicamentos, por ejemplo, Ah, también. muy interesante esto. Se han adaptado programas políticos, se adaptan programas de fiesta, innumerable todo tipo de información, hemos incluso cursos formativos, bases de oposiciones. Al final es que pues en cualquier ámbito se está cada vez aplicando, sí. Lo ideal sería, por lo tanto, que cualquier tipo de publicación que quisiera llegar al mayor número de gente posible, como tú bien decías anteriormente, ODS es una apuesta para que nadie se quede atrás, la Agenda 2030 así lo dice también. Obviamente cualquier tipo de comunicación que se hiciera debía tener una versión en fácil lectura, ¿verdad? Sobre todo, no se trata de poner todo en fácil lectura, porque entendemos, bueno, que la información que vaya dirigida a expertos o que vaya dirigida a ciertos sectores podrá ir, no tiene por qué. Pero la información que debiera de llegar a la población, a toda la población, sí debería ir en un formato como este, para que nadie se quede fuera, que aquí hay muchas personas. Y ya hablamos que cuando son, como decíamos antes, terminología un poco más complicada, ya se nos escapa todavía a muchas más personas. Entonces, sí que debía ir en un formato en el que realmente nos llegue la información a todos. Ya. Es un modelo también es una propuesta para, como decíamos, para que todo el mundo pueda acceder a la información de igual forma. Es, por lo tanto, una propuesta de igualdad y que una propuesta que ayuda enormemente a trasladar los grandes mensajes a la ciudadanía para que la ciudadanía también se sienta partícipe y protagonista de este cambio que estamos necesitando. Ángela, nos queda ya muy poco tiempo para terminar nuestro encuentro. Me ha llamado la atención, no están justificados. Las letras son un poquito mayores. Como veis, es mucho más agradable. Destacamos aquellos aspectos interesantes. Ponemos algunas ilustraciones que nos hagan que estar delante del texto sea más agradable. Yo siempre recuerdo la frase típica de los no lectores: yo este libro no lo leo porque no tiene dibujitos, ¿no? Puede ser el ejemplo claro de que utilizamos. ¿Qué significa? ¿Por qué no justificarlo? ¿Qué diferencia hay mentalmente ante una persona que encuentra un texto justificado o no justificado? Porque en lectura fácil lo que se hace es que la línea se corta donde tú te paras de forma natural a respirar, que lo hacemos sin darnos cuenta, pero nosotros vamos parando a coger aire. Y en lectura fácil, cuando tú te paras de forma natural, pasas a la siguiente línea. Cuando un texto está justificado, tú cuando acabas la línea tienes que irte a la siguiente, pero hay muchas personas que se pierden en dónde es la siguiente línea y a veces se saltan alguna línea. Entonces la lectura fácil lo que evita es eso, que sepas perfectamente por dónde va y que te resulte muy cómodo porque te lo pide de forma natural, donde te has parado te pide seguir a la siguiente. Esa muy interesante. Sí, es clave y al final cuando lees algo en lectura fácil te das cuenta que es que realmente es cómodo por eso, porque te va saliendo como solo. Entonces sí que no se justifica, sobre todo porque te pierdes más en texto. Pues Ángela García, miembro, fundadora, trabajadora de la cooperativa DILE, que además me consta que tiene experiencia a nivel internacional, donde también están implementando la lectura fácil en muchas organizaciones, donde me consta también que tienen acuerdos con parte de la administración de la Junta de Extremadura, que sí ha visto esta herramienta como una oportunidad necesaria para poder llegar a la ciudadanía. Felicidades por vuestro trabajo, felicidades por
por vuestra contribución a una sociedad más igualitaria y justa en la que todas las personas tengan las mismas oportunidades. Mis mejores deseos y mi más sincero agradecimiento. No sé si quieres añadir alguna cosa que se nos haya podido pasar. No, que al final es verdad que nosotros encantados de que nos hayáis dado este espacio para dar a conocer nuestro trabajo, que ya, como os decía, a nosotros es lo que nos mueve, ¿no? Lo que tú comentabas, el aportar a esta sociedad para que sea mejor, para que sea más igualitaria, y que nos satisface mucho pues, recibir esa respuesta, ¿no? De las personas cuando realmente vemos que nuestro trabajo realmente es útil y que aporta ese valor a la sociedad, y que, bueno, que creo que entre todos pues esos ODS, creemos que nosotros con nuestro trabajo también contribuimos a ello, ¿no? Y que, bueno, animo a todas las personas a que pongan su granito de arena, ¿no? Para conseguirlo. Pues muchísimas gracias. Ahí lo tienen. A los mediadores, utilicen técnicas de fácil lectura, contacten con Dilect, seguro que les va a ser muy rentable. A la ciudadanía que pues que encuentran algunas dificultades para comprender, que busquen textos en lectura fácil cada día, fácil lectura cada día. Hay más herramientas y, por supuesto, en Internet, en las redes sociales también van a encontrar esta modalidad que sin lugar a dudas nos ayuda y nos contribuye a ese mundo igualitario y diferente que estamos creando. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Gracias a vosotros.